Dios bendiga a todos en esta noche, mañana o tarde donde estemos, o el horario en que estemos, porque se va a seguir transmitiendo, se va a seguir a través de las redes sociales este mensaje. Lo escucharán muchas personas. Los que estamos conectados ahora, pues vamos a estar pendientes. Y es un tema que trae respuesta a una crisis que se está viendo mundialmente. Hay una crisis que ya los científicos, el personal de la salud no da abasto. Los gobiernos no dan abasto. Las clínicas no dan abasto. Los hospitales no dan abasto. Las clínicas psiquiátricas no dan abasto. Y es un tema que eso muchas veces no le vale pastilla, no les vale terapia, no les vale, porque es un tema grave en que ha entrado la humanidad en estos últimos años, por muchas razones. Y es una crisis de desespero, de ansiedad, sí, de depresión, crisis mentales fuertes. Y todo esto viene por muchas razones, ya lo dijimos. Si usted ve la televisión, usted dice, no, que hubo, por ejemplo, la nieve que está cayendo con fuerza en el Japón, por allá por esos lados del oriente, en Estados Unidos, ya van tantos muertos. No, que en Medellín se salieron unos ríos y llovió tanto, en tal parte hubo un terremoto que hubo un avión y hay accidentes aéreos y se han matado tantas personas, que un tren se descarriló en tal parte y hubo tantos muertos, que un bus se fue al abismo. Todo, que se quemaron tantas hectáreas de tierra, murieron tantas personas, que un terremoto, todo eso va llegando al inconsciente. Y esto va desesperando a la gente, porque esto trae consigo crisis financiera. Esto trae consigo crisis financiera, económica, y esta crisis financiera y económica desestabiliza los cimientos de las familias, desestabiliza la familia entera, una sociedad. Entonces todo esto afecta, pero Dios tiene la respuesta. El Señor tiene la respuesta. Por eso, el tema de hoy lo he titulado, Busca primero el reino de Dios. Y es con base en Mateo 6. También van buscando, y lo tienen ahí anotado, los que estudian, los que anotan. Son 4 citas bíblicas que vamos a ver hoy. Y todas están en Mateo. Primero es Mateo 6, del 22 al 34. Luego es Mateo 11, 12. O sea, Mateo capítulo 11, versículo 12. Luego Mateo 13, versículo 9. Y por último, Mateo 16, versículo 19. Todas están en Mateo, así que tenles allí el libro de Mateo, porque es necesario que tengas esto a la mano. ¿Por qué? Porque cuando no estudiamos la Biblia, no revisamos y tragamos entero, nos comemos un poco de mentira. Y las personas inteligentes no tragan entero. Dice la Biblia que escudriñemos y tengamos lo bueno y desechemos lo malo. Pero eso lo podemos hacer es cuando conocemos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando buscamos de Dios, es que sabemos cuando algo está fuera de serie y cuando algo está establecido en la palabra de Dios. Entonces, estos 4 versículos los vamos a tener allí, pero vamos a leer primero Mateo 6, del 22 al 34. Dice así, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca, es echado en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Amén. Ora conmigo, mi hermano. Ora conmigo allí donde estás. Porque este puede ser un mensaje que Dios te esté mandando para acabar con esa gastritis, con esa desesperación y tirar esa cantidad de pastillas que estás tomando para dormir. Y le dices al doctor, muchas gracias, pero yo no vengo más acá, porque ya yo encontré la solución a mi problema. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es establecida en la tierra, Señor, y ni una tilde ni una jota pasará de ella hasta que tú regreses otra vez a la tierra y pongas todo tu reino en totalidad en todos los gobiernos de la tierra. Gracias, Señor, por cada oyente. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu Espíritu Santo use la espada de doble filo, la espada que corta para ambos lados, que corta para edificar y también para destruir el mal. Destruye todo lo que esté haciendo daño a tus hijos, al oyente, y edifica, Señor, todo aquello que necesite ser edificado. Que tu palabra no regrese vacía, que llegue a cada mente, a cada corazón, del niño, del joven, del adulto, del anciano, que esté llegando a cada médula de los huesos, a cada célula. Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, tu palabra halle cabida allí, que cada uno de nosotros seamos tierra fértil, porque la tierra fértil hace que la semilla nazca, mas la tierra que tiene pedregales no prospera. Señor, no permitas que seamos pedregales. Permite que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra hoy. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Ábrenos el entendimiento para comprender las Escrituras. Y eso solamente lo hace tu Espíritu Santo. Esa es tu tarea, Espíritu Santo, porque tú eres el que Jesús dejó aquí con nosotros. Rogamos que esta tu palabra vaya directa. No sea yo hablando palabras humanas, de humana sabiduría, sino tú, Señor, hablando a tu pueblo, hablando a las personas que hoy dispusieron su corazón, que hoy disponen sus oídos, y que no regrese tu palabra vacía, sino que haga el efecto para el cual es enviada. Y que tu palabra, Señor, al hallar cabida en esos corazones, ilumine esas áreas, Señor, que necesitan iluminación. Ilumine las mentes, rompan las ataduras, quebranten todo yugo, saque de los presos a los presos de las cárceles espirituales. Señor, que cada palabra que entre a la vida sea solucionando problemas de salud, problemas espirituales, emocionales, problemas financieros, económicos, familiares, sociales, todo tipo de problemas sea solucionado, porque la luz echa fuera las tinieblas, tu palabra es luz. Y tu palabra, Señor, es poderosa porque es la espada con que pelea el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Toma, Señor, este vaso de barro y glorifica a tu Hijo una vez más, como tú siempre lo has hecho, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, cuando el Señor dijo esto, es porque el Señor andaba llevando el evangelio del reino, las buenas noticias del gobierno de Dios. Porque un reino, recuerden,
yo siempre creí, porque uno en la ignorancia, pues, imagínate un ignorante hablando del otro ignorante. Yo era ignorante y me predicaban gente que ignoraban qué es el reino. Entonces yo pensaba que el reino está en el reino de los cielos y nos pintaban los libros con, con la gente allá en el cielo, con los angelitos con alitas blancas y así una aureola en la cabeza y el Padre sentado en el trono y ese era el reino. Entonces el que quería ver el reino de los cielos tenía que morirse. Y yo, ay Señor, cuando esté en tu santo reino, Padre, cuando yo esté en tu reino y cuando yo esté en el reino. Y todo era así. Tanto así que el que se moría uno decía, ya se fue para el reino de los cielos. Y yo me quiero ir para el reino de los cielos. Entonces alguien le pregunta, ¿te quieres morir ya? No, todavía no. Entonces no te quieres ir para el reino de los cielos. Es como esa forma de uno creer que era el reino. Pero el reino de los cielos es un gobierno. El cielo es el trono de Dios. Dice la Biblia, el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. O sea, la tierra es donde Él pone los pies, como el tapete donde Él pone los pies. Y el cielo es el trono. Es tan grande que la tierra es donde pone los pies, como tú poner un banquito y subir los pies. Dice la Biblia, si no lo estoy diciendo yo. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Y cuando Él mandó a Jesús a la tierra, lo mandó a traer el reino acá abajo, su gobierno acá abajo, su dominio acá abajo. El Padre quedó allá y Él mandó a Jesucristo a extender el reino acá abajo, como una colonia, ¿sí? Como a tener parte, así como Inglaterra colonizó a Estados Unidos, pero eso habla en inglés, porque es de Inglaterra. Como cada nación fue y conquistó una tierra. Por ejemplo, nosotros nos conquistaron los españoles, ¿sí? Por eso hablamos español, aunque mal, pero lo hablamos. Y la cultura de España la trajeron acá. La cultura, su ropa, su lengua, su religión, todo lo trajeron. Porque cuando un rey conquista una tierra, lleva su cultura, lleva sus costumbres, todo lo lleva allá, hasta el idioma, la ropa, todo. Por eso aquí pues la gente se quiere parecer mucho o se parece mucho, nos parecemos mucho a españoles. No hablamos así como ellos, pero se nos entiende. Y por eso uno dice, no, que habla español. Entonces, ¿por qué hago esta claridad? Para que se saquen de la cabeza que el reino de los cielos tienes que morirte para estar allá. Y la Biblia dice aquí, busca primero el reino de Dios. ¿Cuándo dice eso? Después que examinó Jesús los problemas de los humanos. Uno todos los días se da cuenta de los problemas que tenemos los humanos, unos más que otros. ¿Por qué? Porque la gente se afana siempre en cosas materiales y es un afán que les cae. ¿Qué rompe un matrimonio? Un bolsillo roto. Y no me digan que no. Que me diga por el interno que es mentira, que un bolsillo roto no remece un matrimonio o no remece una familia. Que un bolsillo roto donde no entre plata y si entra se va por otro lado. No mueve los cimientos de una sociedad, de un barrio, de un país. Entonces la gente se vuelve ansiosa. Que no tengo un empleo, que me está yendo mal, que con qué pago la luz, que con qué pago el agua, con qué pago el recibo, que me van a quitar el teléfono, que me colgaron, me quitaron esto, que ahora vino el impuesto de esto, que con qué pago la casa, que me van a quitar la casa, que ya me echaron de la casa, que me van a echar de la casa, que mi marido me va a dejar y me dijo que no me iba a dar más plata, que el hijo se me fue y no me está ayudando, que mi mamá no me está ayudando porque mi mamá no esto, que mi papá lo otro, y todo, el afán Jesús lo resumió aquí. Cuando dijo que no se afanen por eso. Mire, Jesús no tenía empresas. Él ayudó al papá mientras que empezaba su ministerio. Jesús ayudaba al papá en un emprendimiento que tenían, que era de carpintería. Hacían sofás, hacían mesas, hacían mecedoras. Bueno, no sé qué hacían, pero trabajaban la madera. Era carpintero. Cuando ya empezó su ministerio, que solamente duró 3 años, porque él murió a los 33 años, todo ese tiempo Jesús estuvo en el emprendimiento con la familia.
No sé cómo se llamaba su emprendimiento, pero ya le mandaban a hacer las mesas, le mandaban a hacer los banquitos, le mandaban a hacer puertas, todo lo que era carpintería. Mi papá, Silvio Ballesta, era carpintero y yo sé cómo trabaja un carpintero. Son unos artistas. Y cuando eso no existían los muebles de plástico como ahora, no habían descubierto el plástico como ahora, porque el plástico viene del petróleo. Por eso sacan botellas de plástico, mesas plásticas, ya no se compra madera, sino puro plástico y puro cartón prensado. Tú coges una cama y la mojas ahora, una cama que se ve como de madera y le tiras agua, enseguida se te va al piso, se vuelve una pila de basura. Una mesa, tú medio le dejas caer la leche o el agua y ya la mesa se te desbarata porque es de mentira, es puro cartón prensado, puro acerrín. Y para que te dure tienes que comprarla de plástico. Pero antes no había eso, quiere decir que el emprendimiento iba viento en popa, iba bien porque nadie compraba mesa de plástica, sino va a mandar la senda del carpintero. Pero Jesús se dio cuenta, cuando empezó su ministerio, que dice la Biblia en otras partes, que andaba Jesús caminando las calles, aldeas, pueblos, llevando el nuevo gobierno. Eso fue lo que vino a hacer él. Porque aquí en la tierra ya había gobierno. Estaba el de Roma, estaba el de Egipto, estaba el de los griegos, en fin, hay muchos gobiernos, muchos reinos. Pero él venía a traer uno que no tenía nada que ver con el de acá, porque el de acá tenía a la gente loca. Los de acá tenía a la gente sufriendo, tenía a la gente tomando pastillas antidepresivas, tenía a la gente tomando pastillas para la ansiedad, tenía a la gente con ciertas características psiquiátricas, tenía a la gente enferma. Dijo, este gobierno no sirve, voy a traer el de mi padre, el de mi padre. Pero ¿cómo hago para que la gente entre en este nuevo gobierno donde nada les va a faltar? Entonces empezó Jesús a predicar el evangelio del reino. Mire que lo trajo a la tierra, no se llevó a la gente para allá arriba, lo trajo. Y él dice esto, que las aves del cielo, las aves, los pájaros, ellos todos los días visten, todos los días salen y comen, todos los días. El 26 dice, miren las aves del cielo, ellos no siembran. Tú nunca has visto un pájaro con un hacha y un pico y un cavador. ¿Qué haces ahí, paloma? No, aquí para ver si siembro una mazorquita, para ver si de pronto, porque cada ratico hago nido, esos pajaritos nacen, ¿y con qué le voy al tetero? ¿Y con qué? Aquí, ¿y qué haces tú allá, qué garza? No, aquí haciendo una poza de pescado, ¿Por qué no? Porque voy a cultivar. No, tú no ves. Es más, tú tienes un pajarito en la casa, que se los digo, es un delito tener aves en jaula, es un delito. Si Dios le puso alas a los pájaros es para que vuelen. Es como si a ti Dios te puso tus dos piernas y te las amarran y te amarran en una silla de ruedas. Eso es un pecado, porque las piernas son para caminar. Si a un pájaro lo tienes en una jaula, quien me esté oyendo, suéltalo, porque estás cometiendo un delito teniendo un ave encerrada. Las alas son para volar, así como las piernas para caminar. Entonces dice, miren las aves del cielo, o sea, observa las aves, que ellas no siembran, no recogen cosecha, no recogen en granero, lo está diciendo Jesús. O sea, ellas no trabajan como los humanos. Y dice, y vuestro Padre Celestial, mira que nombra al Padre. El Padre, vuestro quiere decir el de nosotros. Diciéndole a ellos, el papá de ustedes, Jehová de los ejércitos, el papá de ustedes es el mismo que alimenta esas aves. Entonces, dice, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Porque si el Padre alimenta a los pájaros, que no los hizo a su imagen y semejanza, recuerden cuando ustedes leen el Génesis, en la creación de Dios, no dijo Dios, y cogió Dios polvo de la tierra e hizo una gallina a su imagen y semejanza. Hizo el pato a su imagen y semejanza. Hizo un colibrí. No, todo eso lo creó. Dijo y fue hecho. Dijo, hágase y fue hecho. Lo único que le dedicó tiempo y dijo, a imagen y semejanza de Dios, fue al hombre, o sea, a ti y a mí. Quiere decir que nosotros valemos mucho más que ella, lo dijo Jesús. Pero hoy en día, lastimosamente, se le da más valor a un perro, a un gato que a un niño. Porque ahora están los defensores del medio ambiente, entonces meten preso. Yo sé que está mal que le golpeen a un animalito. Yo sé que está mal que maltraten a un perro, un caballo, un gato, que lo
que lo amarren y lo dejen ahí con hambre, con sed, hasta que se muera, que lo metan en una bolsa plástica y lo tiren en un río, eso es un delito, sí merece cárcel. Pero a los niños que están en el vientre, que están empezando a gestarse, eso no les da pesar mandarlos a abortar. Y hay una ley que favorece. Entonces, si las personas valen mucho más que un animal, ¿por qué entonces se protege más un animal que a un niño? Ni siquiera se le ha dado la oportunidad de vivir cuando ya los están matando. Y es en el reino de la tierra, en el reino diabólico humano, eso es legal. Hasta le pagan a la gente para que practique eso. Hay gente que le pagan para que vaya a hacer abortos por el gobierno. Y no sienten nada, pero yo he escuchado personas, porque también soy terapeuta, que todas las personas que han matado bebés han tenido problemas serios. Yo conocí a una mujer en la universidad donde yo estudiaba hace muchos años, donde esa mujer tenía relaciones sexuales locas y se dejaba embarazar y luego abortaba a los niños. Pero ella se estaba volviendo loca y no sabía por qué. Hasta que ella supo que yo era pastora, yo también estudiaba ahí con ella, y me dijo que yo tengo un problema, yo sueño con los bebés que yo maté. Y esos bebés me dicen mamá, y me llaman, y en el sueño me salen, y me dicen mamá, ¿por qué me mataste? Ve, ahí no hay psiquiatra que valga. Ve, ahí no hay psicólogo ni terapeuta que valga. ¿Sabe por qué? Porque es juicio de Dios. Y solamente eso se quita cuando uno se arrepiente y reconoce los pecados. Por eso Jesús les dijo aquí a ellos, que ellos valen más que esas aves, que esos animales. El ser humano, tú mi hermano, tú mi hermana que me estás escuchando, tú vales mucho más que un gato, que un perro, que una gallina, que un pájaro. Por eso el Padre Celestial que lo alimenta a los animalitos, ¿cuánto más te alimentará a ti? Y también dice el 26, ¿y por qué te afanas por el vestido? Mira, hay gente que se afana por ropa. Cuando tú vayas a un entierro, es una tarea que te voy a poner. Ya yo la hice, por eso digo que te la recomiendo. Cuando tú vayas a un entierro, a un sepelio, o vayan al cementerio, asómate bien antes que tapen al muerto, asómate así en el vidrio, asómate. Y mira para ver qué le echaron por ahí, aparte de la ropita que tiene puesta. La sillita, el vestido de la marca tal que le costó tanto, que dejó de comprarse un remedio, una fórmula. Dejó de comer por comprarse esa prenda. Mira para ver si la tiene por ahí en un rinconcito del cajón. Mira para ver. La marca de los zapatos súper caros que a veces dejó de hacer cosas más importantes por ese afán de la ropa. Mira para ver si de pronto por ahí en algún rinconcito la tiene. Y déjame decirte que si se la echaron, no le va a durar mucho porque hay saqueadores de tumba. Mira acá en Santa Marta, estamos en Santa Marta, y aquí está un museo del oro, se llama Museo Tayrona. Te invito cuando vengas a Santa Marta y entres, es gratis, para que veas el Museo del Oro en Santa Marta. Y allí uno ve tinajas grandes, unas tinajas grandes, donde echaban a los difuntos. Ahí le metían a la familia, le metían los hijos. Y si era un rey, si era una persona muy importante, le echaban coronas de oro, brazaletes, pectorales, muchas joyas de oro. Y adivina qué pasó con el pobre muerto. Se le robaron todo. Aquí vinieron los españoles y se robaron todo el oro. Y aquí vinieron una cantidad, el que era y el que no era vino y robó oro. Así, mi hermano, que Jesús tenía razón cuando dijo, ¿por qué te afanas por la comida, por el vestido? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te está ganando una gastritis? ¿Por qué te está ganando un dolor de cabeza, un estrés? ¿Por qué dejas que te dé taquicardia? ¿Por qué dejas que te dé un preinfarto? ¿Por qué dejas que se te baje la hemoglobina, que se te vaya el apetito? ¿Por qué tienes que pelear con todo el mundo? ¿Porque estás tan amargado? ¿Porque no tienes eso? ¿Por qué estás dejando que el diablo sabotee tu vida? Jesús vino a dar. Ve conmigo que estamos leyendo en Mateo 6. Dice, por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo. Yo soy pintora y me encanta pintar lirios. Son hermosos, son como unas orquídeas, tienen muchos colores. Es hermoso, los lirios es una de las flores más lindas del campo. Y dice, mira, observa, considera los lirios del campo. Mira cómo crecen.
Mira, ellos no trabajan. Tú no ves una matica de lirio saliendo de allá donde ellas están, subiendo loma, sudando. ¿Para dónde va matica de lirio? No, yo voy a sembrar porque si no siembro no como. ¿Y tú para dónde vas? No, yo voy para tal parte, yo voy a cortar leña porque yo si no cocino hoy no como. O no me puedo vestir. O este lujo de ropa que tengo puesto y no me la puedo dar si no me mato trabajando. Dicen, no trabajan ni hilan. O sea, ellos no hacen tela. Hilar es hacer tela. Pero yo les digo a ustedes, ahí está Jesús hablando, confrontando a la gente que lo seguía, porque la gente seguía mucho a Jesús y Jesús les explicaba. Y los está confrontando con una verdad que hoy nos está diciendo a nosotros. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como un lirio de esos. ¿Quién era Salomón? El rey más rico y más sabio del mundo. No hubo antes ni después un hombre más rico, más sabio que Salomón. Sin embargo, dice Jesús que ni siquiera Salomón se vistió como un lirio de esto. Porque Salomón con toda su gloria tenía que trabajar duro. Tenía que hacer negocio, hasta se casó con una cantidad de mujeres que eran paganas y para poder tener alianzas políticas con el rey de Egipto, con el rey de Persia, con una cantidad de reyes, cogió una mujer de cada uno de ellos para hacer alianza. Entonces cayó en un error grave porque llegó a blasfemar, llegó a pecar contra Dios. Entonces el Señor nos está poniendo aquí, nos está confrontando. Y dice, si la hierba del campo, o sea, el monte, la vegetación, que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios mismo las tiene así y las viste así. Dice, una pregunta que te hace él hoy a ti y me hace a mí. ¿No hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No le dice hombres de fe. O sea que nosotros no podemos engañar a Jesús diciendo, Señor, yo tengo fe en ti. ¿Y qué te pasó? Anoche no dormí. ¿Por qué? Porque me van a cortar la luz. Y acababa de decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, pero la gastritis te está matando y el insomnio. Y no te pueden tocar porque botas puya así como el puercoespín, porque estás amargado. ¿Por qué? Porque debes plata. Entonces Jesús, ese mensaje hoy es para ti, si estás pasando por esto. Es para mí, si estamos pasando por eso. Nos llama hombres de poca fe. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. Hoy hay un careo para ver si tiene fe de verdad o si nada más es de boca. Dice, no se afanen diciendo, ¿y qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mire que todo es material. Todo por lo que se afana la gente es material. Ojalá se afanaran así por las cosas espirituales. Pero el diablo, que es espíritu, él nos distrae poniéndonos afán por estas tres cosas: comida, bebida y ropa. Y hay gente que se mata por eso. Entonces dice, no se afanen por esto, no se angustien, no se desesperen, no se amarguen la vida por esto. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Qué pena que el Señor nos llame gentiles. ¿Sabe qué era un gentil en la época de Jesús? Gente que no conocía a Dios. Gente que no conocía a Dios se llamaba gentiles. Porque los que conocían a Dios era el pueblo judío. Eran los hebreos que traían las leyes de Moisés y las venían conociendo de generación en generación. Las escribían, las leían, las practicaban, otros no las practicaban, pero no porque no la conocían, sino porque eran rebeldes. Pero cuando se le decía gentiles, era a los no judíos, gente que no creía en Dios, gente que no conocía la ley de Dios, gente que no conocía la palabra de Dios. Ellos son los que se afanan por esto, por desconocer la verdad. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes hacen eso, se están comportando como mundanos, como gentiles, como gente que no conoce a Dios, ni ha oído de Él. El 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. No dice los creyentes, no dice los hijos de Dios, dice los gentiles buscan todas estas cosas. Pero
Vuestro Padre Celestial, o sea, ustedes son diferentes, no hagan como los gentiles. Vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Tú crees que Dios no está mirando el recibo que tú tienes allí con la tijera roja? ¿O acaso Dios no ve? ¿Tú crees que Dios no está viendo que ya te están mandando a cobrar 50,000 veces y que tú tienes que esconderte porque no tienes plata? ¿Acaso Dios está ajeno a eso? ¿Acaso Dios no conoce el que te prestó y no conoce tu bolsillo y tu cartera? ¿Acaso Dios no sabe que te falta ese dinero o esa casa para vivir o ese carro o ese negocio por montar, por abrir? ¿Acaso Dios no sabe? Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad. Él sabe, Él no está ajeno, no está escondido. Él ni es ciego ni es sordo. Vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas. No dice de algunas cosas, porque además tú las escondiste. Dice de todas estas cosas, pero les doy un secreto, les doy una solución. El 33 dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y sus justicias y todas estas cosas. ¿Cuáles estas cosas? Esas que la gente se afana. Que la luz, que el agua, que el teléfono, que la ropa, que el estudio, que la universidad, que la casa, que los transportes, que la salud, que todas estas cosas, que son cosas materiales, dice, todas estas cosas os serán añadidas. O sea, no tienes que buscar estas cosas, simplemente tienes que buscar primero el reino de Dios, ahí está el secreto. Y yo comparo esto como cuando una persona paga un plan en salud, por decir algo, paga un plan, la medicina prepagada, y paga un plan más caro que los demás, y tiene derecho a muchas cosas. Si lee bien el contrato y todo, se da cuenta que tiene privilegios, que no hace fila, que tiene los mejores, que tiene hasta médico en casa, que tiene esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque tiene un plan prepagado, aparte. Los tratan como si fueran príncipes. A los demás los dejan morir en los pasillos, para ver si de pronto hay una camilla para ellos. Pero resulta que tú estás en el privilegio si buscas primeramente el reino de Dios, porque ya alguien pagó por ti. Ya ese plan, ese prepago, ya lo pagó Jesús por ti y por mí. Ya Él pagó todo. Recuerdan que Isaías 53 dice, ciertamente Él pagó nuestra deuda. Ahí llevó las enfermedades, ahí llevó todo. El castigo que merecíamos nosotros fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Ciertamente Él llevó todo, entonces ya Él pagó todo. Por eso dice, búscalo. ¿Dónde lo vas a buscar? El reino de Dios. Entonces, el reino de Dios ya está entre nosotros. Y hay que buscarlo con esfuerzo, porque es difícil porque es tan fuerte el ataque para que tú no entres al reino de los cielos, para impedírtelo. Es fuerte el ataque, para que no entres, porque al enemigo no le conviene que tú entres al reino, que tú conozcas esta verdad. Porque si conoces la verdad, dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el problema enfrente, pero tú te ríes del problema. ¿Por qué? Porque el que está contigo es más poderoso y es dueño de la plata y del oro y tú le crees a él y a ti el problema no te va a llevar a una cama. A ti el problema no te va a angustiar. Porque dentro de ti está el dueño de la plata, del oro, el que tiene el poder, el imperio. Por eso en el Padre Nuestro dijo, venga a nosotros tu reino. Cuando los enseñó a orar, le dijo, oren así, venga tu poder, tu gobierno a nosotros. Y finalizando el Padre Nuestro dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es el imperio. O sea, Él tiene el poder sobre todo. Cuando una persona entiende esta verdad, el diablo tiene que irse, porque no logra su objetivo. El objetivo es arrumarte en un rincón. El objetivo es llevarte al suicidio. El objetivo es llevarte a crisis. A mí me dio mucha vergüenza, o me da pena, y me incluyo ahí porque yo fui parte de eso. Por eso me salí de ese gremio donde uno le da chance para que Satanás lo arrincone a uno en el ring. Y como el boxeador coge al otro y lo pone contra el ring hasta que lo tira al piso, lo tira a la lona. Así tenía Satanás a uno y a muchos. Una vez hablando yo con un psiquiatra me decía que la mayoría de personas que tienen problemas psiquiátricos, depresivos, dicen creer en Dios.
A mí me dio mucha vergüenza, me dio mucha pena porque yo pasé por ahí. Entonces empecé a cuestionar qué está pasando entonces. Porque la mayoría los psiquiatras dicen que la mayoría de gente que tiene estos problemas son personas que dicen creerle a Dios, creer en Dios pues. En cualquier religión, no importa la religión, pero dicen creer en Dios. ¿Qué está pasando entonces? Estas verdades que Jesús está hoy diciéndonos se están ignorando. Estamos buscando las arandelas antes que el reino de Dios. Resulta que las demás cosas son añadiduras, son arandelas. Son arandelas. Entonces, si uno busca primeramente el reino de Dios, lo demás es añadidura. ¿Por qué? Porque se te despeja la mente, comienza Dios a conectarse contigo, porque has confiado en Él, y comienzan a suceder milagros de todo tipo. Se comienzan a solucionar los problemas, se comienzan a solucionar crisis, se comienza a ir toda enfermedad, comienzan los problemas a desaparecer. No es que no estén, sí están ahí, pero ellos van desapareciendo. O si no, tú pasas por encima de ellos y ellos quedan ahí y tú pasas por encima. O sea, el Señor te lleva sobre el problema. Él puede abrir el mar en dos. Eso que está escrito en la Biblia es por un ejemplo. El mar puede estar ahí, pero Él lo separa para que tú pases. Y luego se cierra otra vez como estaba. Pero tú pasas en seco. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero la gente no está buscando el reino de Dios. Si le queda tiempo, van a la iglesia. Si le queda tiempo, leen la Biblia. Si le queda, cosa que nunca pasa porque tienen Netflix, y son muchas películas buenas, ahí viene la otra y viene la otra, y vienen todas las novelas en serie, y vienen todos los documentales, y te están llamando, y estás chateando, y estás pegada en el teléfono, entonces nunca te va a quedar tiempo. Y el diablo muerto de la risa diciéndole, quita el tiempo. Por tanto, va a estar buscando las arandelas, y las arandelas no las va a encontrar. ¿Por qué no las va a encontrar? Porque las arandelas están pegadas con el reino de Dios. Y como yo lo aparto del reino de Dios, pues las arandelas no les van a llegar. Y si les llegan, se les van como aceite en las manos, se les escurren. Entonces, cuando le das el primer lugar a Dios, al reino de los cielos, y empiezas a estudiar, a buscarlo, a investigarlo, y empiezas a estudiar la Biblia, y empiezas a meterte con Dios, a decirle al Señor que te dé entendimiento, que te revele su palabra, y empiezas a descansar en Él, y a alabarlo, a cambiar la quejabanza por la alabanzas. Hay gente que tiene pura quejabanza. Mira, hay personas que tú las escuchas. Grábala para que veas. No dicen nada bueno, esas personas dejan amargura en el oyente. No te conviertas en caneca de baño de esa gente. Estoy hablando decentemente. Porque esa gente no tiene alabanza, sino quejabanza. En cambio, hay personas que tú las ves, que no tienen muchas riquezas, pero tú las ves dándole gloria a Dios. Y alaban a Dios por todo. Alaban a Dios porque se pudieron bañar. Alaban a Dios porque están caminando en sus dos piernas. En cambio, el que tiene quejabanza está cansado de caminar porque Dios le dio las dos piernas para caminar. En cambio, hay gente en silla de ruedas dándole gloria a Dios en su silla de ruedas y alabando a Dios. Hay un muchacho que yo admiro mucho que se llama Santiago, que sale en las redes sociales, es colombiano. Ese muchacho tiene una enfermedad donde se le atrofiaron todos los músculos. Le quedó la mente intacta. Y él escribió un libro Caminando con la mente. Y es conferencista, sacó a los papás de pobres. Él no camina, está seco. Nada más le sirve la cabeza, el cerebro. Pero con el cerebro ha escrito ya 2 libros. Es conferencista. Está haciendo una clínica para todos los enfermos que tienen ese tipo de enfermedad. Y en sus conferencias nunca se queja. Y la conferencia queda diciéndole a la gente, no te quejes. Dale gloria a Dios, alaba a Dios. Y yo cuando veo ese testimonio de este muchacho, búscalo en las redes sociales. El libro Caminando con tu mente. Es un joven, los médicos dijeron que moriría a los 16 años, ya tiene 18, yo creo que ya pasó por ahí. Y un hermano de él murió jovencito también. Pero sacó a la familia de pobres, mostró cómo vivían de pobres y cómo ahora viven súper bien. Porque la fe es más fuerte que la crisis. Y el llamado de hoy es, busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Vamos a leer en Mateo 11:12. Ahí mismo en Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan.
Porque el reino de los cielos, para que tú entres a entenderlo, para que tú entres, tienes muchos obstáculos. Los primeros obstáculos que vas a encontrar son los de tu casa. Va a haber gente que te dice, tú metida ahí en la Biblia, otra vez orando, ¿qué sacas con eso? Yo veo que yo no oro y mira cómo estoy. ¿Cómo estás? Perdido. Es que tú lo otro, y paran señalando y juzgando el que está buscando a Dios. También a las personas se les está prohibiendo hablar de Dios. Tú puedes hablar de brujería, puedes hablar de sexo, puedes hablar de lo que quieras y te lo aplauden. Y te dan me gusta en las redes sociales y todo. Y compartes un chisme y te lo aplauden. Pero habla tú del reino. No de religión, de reino. De este gobierno de Jesús, el que trajo Jesucristo. Lo que Jesús predicó. Enseguida dicen, no, yo ando con fulanito porque es religioso. No, hombre, que fulanito siempre te habla de Dios. Es que perensejito, porque tú no tomas con ellos, porque no vas a los burdeles con ellos, porque no te emborrachas con ellos, porque no metes marihuana con ellos, porque no metes vicio con ellos, porque no dices las vulgaridades ni les celebras sus chistes groseros y vulgares, porque no ves pornografía con ellos, porque no haces las cochinadas que ellos hacen, entonces ya te van dejando a un lado. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solamente los que tienen fuerza dicen, yo voy a servir a Dios, y toman la decisión que tomó Josué. Ustedes verán a quién sirven, pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y decimos como el apóstol Pablo, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, ni lo alto, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es cuando uno toma una decisión y dice que yo soy una persona valiente, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes. Esto no es para el que se le partió una uña, ya me voy para el mundo porque la uña se me partió y me costó 20,000 pesos el arreglo. No, que no sé quién no me miró o no me contestó. Ya me voy para el mundo. Ya me voy a pegar mi borrachera, ya me voy a apartar, ya no quiero saber más nada de Dios por cualquier. Esos son cobardes. Dice la Biblia, los cobardes tampoco entran al reino. No ven ese gobierno, no pueden privilegiarse de ese gobierno, porque los cobardes no pueden estar a la par de los valientes, de los que tienen fe. El otro, hay que escuchar las palabras del reino. Vamos a buscar Mateo 13:9. El 4 dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ese es cuando uno escucha la palabra. Dio fruto cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga que las palabras del reino. Cuando uno oye la palabra del reino, que es la palabra del evangelio, porque hay muchas doctrinas que no son de reino, por eso cuando tú escuches algo, busca la Biblia enseguida. Si algo no está en la Biblia, no lo creas. No lo creas, si te lo pongan con dibujitos. Yo cuando alguien viene a decirme algo, yo digo, búscamela, no en un solo versículo, búscamela en toda la Biblia. Porque Jesús cuando dijo sus verdades, las dijo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hay gente que toma un solo versículo salteado y ahí justifican una mentira, llamando la verdad. Entonces, cuando uno estudia la Biblia del Génesis al Apocalipsis, se da cuenta que la verdad de Dios no está basada en un versículo, sino en toda la Biblia, que hay que estudiarla, hay que leerla, hay que escudriñarla. Entonces, escuchando la palabra del reino, la palabra del evangelio. Por eso es importante a los nuevos y a las personas que no son nuevas también leer todo el libro de Mateo, porque ahí está el evangelio del reino. Lee todo el libro de Mateo, de Lucas y de Marcos, porque ahí vas a encontrar el reino. Jesús predicó fue el reino, Juan el Bautista predicó fue el reino de los cielos. Y Jesús predicó el reino y mandó a los apóstoles a predicar el reino y mandó a escuchar el reino, porque en el reino está el secreto. El secreto, está la solución para que todas las cosas vengan como añadidura. Y el último versículo que vamos a leer es Mateo 16:19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Entonces, aquí está el secreto. Cuando tú buscas el reino, se te entregan las llaves. No una llave ni dos, las llaves. Ahí tendrás la llave de las finanzas, ahí tendrás la llave de tu economía, ahí tendrás la llave de tu salud, ahí tendrás la llave de tu familia, ahí tendrás la llave de tu negocio, ahí tendrás la llave de tu empresa, ahí tendrás la llave de tu barrio, de tu salud, ahí tendrás la llave de todo. Es un mazo de llaves, pero la gente en su ignorancia, como no leen Biblia, nada más ven el muñequito, porque yo también soy pintora y puedo pintarlo, y no me las pico. Pintan a San Pedro con un mazo de llaves. Entonces, no, que la llave la tiene San Pedro. No, la llave la tienes tú también. La llave la tienes tú. Llave para todas estas. Cuando tengas un problema de salud, usa la llave del reino. Cuando tengas un problema de finanzas, usa la llave de la finanza. Cuando tengas un problema de familia, usa la llave de la familia. Porque la palabra de Dios dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, o sea, del poder, del gobierno, del dominio de ese país, te las doy, para que todo lo que abras aquí abajo sea abierto en el cielo. Y todo lo que cierres aquí abajo sea cerrado en el cielo. Y todo lo que ates, amarres aquí abajo será amarrado en el cielo. Y todo lo que sueltes aquí abajo será soltado en el cielo. Mira cuánta autoridad tenemos cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso no quiere decir que no busquemos las demás cosas, pero hay unas cosas que son de primero. Sí hay que buscar otras cosas, pero cuando uno busca primeramente el reino, ahí viene el paquete completo. Es como cuando tú tienes una nacionalidad de un país. Adquieres inmediatamente todos los derechos de ese país, todos los beneficios. Pero si no tienes nacionalidad todavía, pues aún los abogados que tú busques para que peleen tu caso, el abogado te va a decir, no, es que tú no tienes nacionalidad. Pero es que hay gente que está buscando su nacionalidad en ese país, hasta llegan a ser presidentes de ese país, llegan a ser gobernadores, llegan a ser alcaldes. ¿Por qué? Porque tienen nacionalidad y tienen legalidad. Lo que el Señor te está diciendo hoy es que busques tu nacionalidad del reino, que busques primeramente, que le des el primer lugar a Dios, que le des el primer lugar. Nunca dejes a Dios en segundo lugar, ni por marido, ni por mujer, ni por esposa, ni por mamá, ni por negocio, ni por nada dejes al Señor en segundo lugar. Ponlo siempre de primero, y cuando lo pongas de primero, el Señor también te pondrá a ti de primero, porque Dios honra a los que le honran. Y juntamente con el reino de Dios, o sea, con el gobierno de Él, con sus reglas, con sus normas, vienen todas estas añadiduras. Y luego la gente va a decir, tú si eres de buena, dame el secreto. ¿Con qué te bañaste, ve? ¿A qué santo le rezaste? No, al dueño del reino, al presidente, al gobernador. ¿A quién? A Jesucristo. Él trajo el reino y yo simplemente lo recibí y lo puse en primer lugar, y las demás cosas vienen como el paquetico ahí, son puras añadiduras. Entonces vamos ahora a orar. Vamos a orar y vamos a poner las cosas en su orden. Primero Dios, después tú. Ese es el orden. Primero Dios, después tú. Después tu pareja, si se porta bien. Si no, ponlo de último. Tu hijo. Después de tus hijos, tus amigos. Después lo demás. Pero vamos a poner las cosas en orden, porque tenemos todo en desorden. Es que tenemos muchos problemas. No persigas más las arandelas. Recuerda Deuteronomio 28, donde dice que si tú atiendes la voz de Jehová tu Dios, lo pones en primer lugar. Eso quiere decir, te lo estoy resumiendo, lo pones en primer puesto. En otras palabras, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Lee Deuteronomio 28 para que veas tú que esa bendición te va a perseguir y la gente va a decir que tú tienes suerte, que eres de buena, que tienes palanca, que tienes rosca. Que digan lo que quieran. Tú encontraste el secreto. Poner a Dios en primer lugar y su reino, y las demás cosas te persiguen. Te llegan así como la gente llama, tienes suerte. Y no es suerte. Es el paquete que viene como añadidura del verdadero propósito, y es encontrar el reino de los cielos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este momento, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender estas verdades.
Señor, sabemos que muchas veces tenemos conflictos, es porque hemos buscado, les hemos dedicado tiempo, dinero, les hemos dedicado mucho tiempo y nuestras ocupaciones a las arandelas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde vamos a vivir? Y el reino lo hemos dejado de último, como poca cosa. Hemos ignorado tu palabra, hemos ignorado la comunión contigo, hemos ignorado escuchar tu voz, hemos ignorado la obediencia, hemos ignorado poner en regla, Señor, todas las cosas que tú mandas en tu palabra. Y tu palabra dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Señor, ayúdanos a conocer, a entrar, Señor, a este reino. Sabemos que sufre violencia porque tú lo dices en tu palabra. Sufre violencia porque el enemigo está puesto para que no entremos, Señor, para que no conozcamos esta verdad. Y hoy reprendemos en el nombre de Jesús toda oposición y toda barrera que esté, Señor, impidiendo que entremos a tu reino. Toda oposición, como se llame, de amistades, de familia, de trabajo, de circunstancias, de gobiernos humanos, todo lo que esté impidiendo que entremos a tu reino, Señor, ayúdanos y lo reprendemos en el nombre de Jesús para que sean despejados los caminos, para que se abran esos caminos, Señor, que están impidiendo que entremos a hacer tu voluntad en tu reino, Señor. Y sabemos que descansaremos porque vendrán todas estas cosas como añadidura, se abrirán puertas de ingresos, de trabajo, de empresas, se adquirirán, Señor, viviendas, vehículos. Tendremos, Señor, preferencia en la ciudad donde estemos, no importa que no seamos de esa ciudad, habrá preferencia, Señor, porque tu reino está dentro de nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, yo oro para que las personas que reciban esta palabra de reino y la pongan en primer lugar, reciban las arandelas del reino y sean aceptados en esa ciudad. Y que cuando vengan a hacerles daño, a sacarlos de ese país, si el reino de Dios quiere estar establecido allí, no los vean a ellos, no los vean, Señor, y todos sus papeles sean puestos en regla y sean grandes y poderosos allí en esa nación donde están, en ese país. Señor, porque tu reino se establece allí en ese lugar. Y los que han estado sufriendo de enfermedades, pagando diversas medicinas, diversos médicos. Ahora, Señor, poniendo a tu reino en primer lugar, nosotros declaramos que tu reino trae la sanidad, porque ciertamente Jesucristo llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y este fue el reino que él predicó de salud, de sanidad, de milagros. Y reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda crisis mental en el nombre de Jesús, todo desorden emocional que haya, Señor, en las personas, en el nombre de Jesús, por desesperación, por angustia, por terrorismo nocturno, por brujería, por hechicería. Reprendemos toda obra de Satanás que venga a atacar de noche en los sueños, con pesadillas, con rezos, con maldiciones echadas, tomadas, echadas en ropa, echadas en aguas, en rezos, con fotografías, en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu mano poderosa sea protegiendo a los que entran en tu reino hoy. Que tu mano poderosa, Señor, sea estableciendo tu reino en cada uno de los oyentes. Y tu reino queda protegiendo, Señor. Cada uno queda blindado y ningún mal entrará. Ningún mal, ninguna plaga que enviaste a los egipcios vendrá contra los que están en tu reino, Señor. Y que tú le des fuerzas nuevas a los que están debilitados. Los que hayan tenido puertas cerradas, esas puertas se abran como resultado de que tu reino es establecido y es puesto en primer lugar. Y toda enfermedad ahora mismo se va de donde está incrustada, se va. Y toda crisis ahora mismo se va de esa casa. Toda pobreza y toda miseria y toda crisis, todo endeudamiento y toda escasez ahora mismo se va en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos, el rey es dueño de la plata y del oro. Y los que confían en él serán como las aves del cielo, los niños del campo, que no siembran ni hilan, no trabajan, no almacenan, no cosechan y nada les falta, porque es el mismo Padre Celestial que lo sostiene. Ahora ese reino desciende y hará lo mismo, Señor, porque tú mismo lo dijiste, Jesús. Nosotros valemos mucho más que un pájaro, mucho más que las plantas del campo, Señor, que hoy están y mañana se secan y van al horno y se queman. Pero nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por ninguna planta tú moriste, por ningún animal tú moriste,
Moriste solamente para rescatar al ser humano. Y aquí estamos nosotros recibiendo ese rescate. Hoy recibimos el rescate a través del reino de los cielos. Hermano, pide ese reino y empieza a ponerlo en primer lugar. Y las demás cosas, añádelas en una lista, escríbelas en una lista y todas esas cosas las vas a ir tachando. Todas esas cosas. Hermano, empieza desde hoy. Haz una lista de las arandelas por la cual te has estado angustiando. Haz una lista de las arandelas por la cual te has estado enfermando y te has estado desesperando. Haz una lista, que Dios conoce eso. Dios sabe de qué tienes necesidad. Haz una lista de eso. Y cuando pongas arriba el encabezamiento, Dios primero, su reino primero, vas a estar subrayando las respuestas a cada necesidad de esa. Porque la arandela va después del reino. Hoy, Señor, te pedimos perdón por estar persiguiendo arandelas. Te pedimos perdón por dejar tu reino de último como opción. Hoy ponemos tu reino en primer lugar. Gracias, Señor, por la sanidad que estás impartiendo en los cuerpos. Gracias por el dinero que estás poniendo en las manos de las personas, en los bancos, Señor, allí. Dinero que está llegando, dinero que llegará a tus manos. Sanidad que los médicos te van a decir, no tienes nada. Sanidad que te van a sorprender. Relaciones que se van a establecer o a cortar para siempre, porque hay relaciones tóxicas que no son de Dios, son diabólicas, y Dios te las va a cortar porque te hacen daño. Pero hay relaciones que Dios las va a unir, las va a establecer y las va a sanar porque son de parte de Dios. Dios está empezando a establecer su reino. Dios está empezando a trabajar en ti. Sigue orando conmigo. Dios está mostrando que muchas personas van a tener un nivel más elevado en su economía. Van a tener la salud que tanto han deseado. Van a tener el gozo que soñaron, la alegría, la libertad y un amor profundo por compartir el reino a otros, demostrando el regocijo que se siente cuando el reino es establecido y es puesto en primer lugar. Haz esa lista, mi hermano. Haz esa lista y vas poniéndole fecha de la solución de ese problema. Ves poniéndole fecha. No dejes nada por fuera. Pero arriba, con grande, con letra mayúscula, el reino de Dios va primero y su justicia. Y todas estas arandelas vienen por añadidura. Y todo va a empezar a ajustarse en su puesto. Porque había un desorden. Porque el reino de Dios quedó de último. Y lo demás se volvió desorden. Vamos al orden de Dios. El reino de Dios primero. Las arandelas son añadiduras que vienen y te perseguirán y te alcanzarán. Y no es suerte, es obediencia. No es suerte, es obediencia. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener tu reino en primer lugar y a buscarlo de primero, en todo tiempo, en todo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.